Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros vuestra asistencia, tanto a las personas que estáis aquí presencialmente como a las que participan por Zoom, para escuchar esta conferencia en la que vamos a hablar sobre el papel de las vacunas en la erradicación de enfermedades, el papel de Rotary en la erradicación de la polio y la controversia vacunas sí, vacunas no. La conferencia está organizada por el Club Rotary Denia con la inestimable colaboración del Hospital de Denia. Van a participar en esta conferencia el doctor Antonio Valdivia, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Denia, María del Carmen Magro, farmacéutica y coordinadora del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la SEFA, el doctor Luis Santos, pediatra y rotario experto en polio, y como moderadora, nuestra compañera rotaria, la doctora Patricia Martín, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Denia. Gracias a todos por estar aquí hoy y especialmente muchas gracias al Hospital de Denia y a su dirección por prestarnos sus instalaciones y hacer posible esta actividad. Os dejo con Patricia. Gracias, Ana. Yo quería dar las gracias no solamente a los que estáis aquí presencialmente, sino también a todos los que estáis al otro lado de la red. Se hace un poco raro. Mi única función hoy es presentaros un poco a las personas que nos van a hablar. El primero que nos va a hablar es Antonio Valdivia. Antonio Valdivia es médico, se formó en Madrid, en la Autónoma de Madrid, y además es especialista vía MIR en inmunología, y no solamente eso, sino en medicina preventiva y salud. Antonio lleva con nosotros y es un compañero desde hace ya 10 años en nuestro hospital. Es un profesional absolutamente descomunal, un cerebro privilegiado y un trabajador incansable para todos y para todo. Y por encima de todo es una enorme persona. Así que os voy a dejar con él para que nos hable de si vamos a poder erradicar el coronavirus con una vacuna o no. Muchas gracias. ¿Cuál de las dos? A la derecha. Perfectísimo. Muy bien. Pues vamos a ir. Gracias. Muy bien. Vamos con la conferencia. La he orientado hacia la vacuna del coronavirus y su relación con la posibilidad de erradicación de la enfermedad, para lo que el antecedente histórico que tenemos de referencia es la erradicación de la viruela. Luis Santos nos hablará muchísimo de la erradicación de la polio. Erradicar una enfermedad es posible, ya se ha conseguido anteriormente. Es muy complicado, requiere muchísimo esfuerzo, pero es algo que se puede conseguir con esfuerzo, con dedicación y con fondos. Bien, en el caso de la vacuna de la viruela, esta vacuna ha permitido que se erradicase la enfermedad del mundo oficialmente en el 1980. Aquí tenéis en la primera diapositiva cuando se erradicó oficialmente de cada continente y la situación que teníamos antes de que se pusiera en marcha por la Organización Mundial de la Salud el plan de erradicación de la viruela. Bien, veis que en el 1958, cuando se puso en marcha el plan, teníamos una situación desigual entre los diferentes países. Había varios países, sobre todo los países más desarrollados, que habían erradicado o casi erradicado la enfermedad, mientras que seguía habiendo una tasa de incidencia de viruela muy elevada en determinados países con un nivel de desarrollo o con características que hacían más difícil la eliminación con una campaña masiva de vacunación. Por ejemplo, veis que aquí están los países del sudeste asiático, India, China, varios países africanos, Brasil. Bien, este es el punto de partida. Aquí es donde se puso en marcha la campaña. La campaña
intentaba erradicar la enfermedad por medio de una estrategia de vacunación masiva. Llegamos a 1967. Bien, 9 años después llegó el momento de valorar qué efectividad había tenido esa campaña. Bien, había tenido efectividad. Bueno, vemos que había desaparecido la viruela de varios países más del mundo, pero ¿qué problema tenemos? Sigue habiendo viruela en diferentes países. Bien, cuando nosotros vemos una situación así, de lo que nos damos cuenta es de que no vamos a conseguir la erradicación de la viruela del mundo si no aseguramos la erradicación de todos y cada uno de los países. Con lo cual se puso en marcha una campaña reforzada. En esta campaña reforzada hubo que proporcionar una gran cantidad de fondos porque se hizo una vacunación intensiva, acoplada con una búsqueda de casos también intensiva. Estamos hablando de equipos que buscaban los casos de viruela prácticamente casa por casa y de vacunación en círculos, en anillos. Es decir, en cuanto encontraban un caso de viruela, vacunaban a todo su entorno más próximo y luego, gradualmente, a los demás anillos, hasta llegar a vacunar hasta los que habían tenido un contacto mínimo con esa persona. ¿Qué situación teníamos en 1967? Bueno, veis que aun habiendo mejorado bastante la situación en cuanto a viruela, como os he dicho, había varios países donde seguía habiendo enfermedad, no se había erradicado de todos los países del mundo. Y eso suponía una cantidad escalofriante de muertes. Estamos hablando de 2,5 millones de muertes en 1967. Era pues, una cantidad tremenda, inasumible de mortalidad, y por eso valía la pena hacer esta campaña de erradicación. El esfuerzo económico provino de fondos proporcionados, entre otros, por varios países del mundo. Fue un esfuerzo coordinado por varios países y con este esfuerzo económico se consiguió por fin erradicar la viruela. Estamos hablando, veis que a la altura de 1958 empezamos con la primera fase de la campaña. En 1967 habían bajado los casos de viruela, pero no habían desaparecido. Y finalmente, con la campaña intensificada, después de un último pico, en uno de los años, la viruela desaparece del mundo. Factores que favorecieron la erradicación de esta enfermedad. Primero, la vacuna. La vacuna era una de las herramientas fundamentales, junto con la búsqueda, identificación de casos y contactos y aislamiento. Bien, la vacuna era asequible, estable, fácil de administrar, muy efectiva. Incluso era efectiva para evitar que desarrollase la enfermedad las personas que habían estado en contacto estrecho con un caso si se administraba muy rápido, en los primeros 4 días. Y con una única dosis de vacuna conseguíamos inmunidad protectora. Bien, el diagnóstico de la enfermedad también ayudaba. La viruela tenía un cuadro clínico característico. La transmisión también es fundamentalmente por gotas, pero por suerte ese es el mecanismo principal. El mecanismo de contaminación ambiental era un mecanismo mucho menos efectivo de contagio. La inmunidad que producía la viruela en las personas que la pasaban era permanente, sin estado de portador crónico. Esto quiere decir que una persona que había pasado la viruela ni la volvía a coger ni podía contagiarla. Y no hay un reservorio animal. Saber que con el coronavirus, pues, tenemos cosas que están mejor y cosas que están peor. En algunos puntos es una situación mejor que con la viruela y en otros puntos es un poquito peor. Bien, vamos con la situación que había el 27 de octubre de coronavirus. Veis que el coronavirus tiene una tasa de incidencia altísima en varios países del mundo. En Europa se está disparando la incidencia, en Norteamérica no llegó a bajar en ningún momento y hay algunos países, sobre todo de Sudamérica y Centroamérica, que también están muy golpeados. Lo que más nos preocupa ahora mismo es la tendencia. Arriba tenéis la gráfica con el número de casos y en diferentes colores el origen geográfico por continente de los diferentes casos. Veis que en azul oscuro, en la base de todo, están los casos con origen europeo y veis que se están disparando. Debajo tenemos el número de muertes y veis que en menor medida, pero también están aumentando. No es igual que en la primera ola, todavía no queremos que llegue a lo que sucedió en la primera ola, pero sí que la tendencia que estamos viendo es preocupante. ¿Cómo vamos en España?
Bien, pues en España tuvimos un segundo pico en verano. Parecía que estábamos empezando a bajar durante 2 semanas y entonces hemos empezado a subir de nuevo. Veis a la derecha, en el gráfico, un concepto, el número reproductivo básico. El número reproductivo básico es cuántos casos, como promedio, cuántos casos nuevos causa un caso de enfermedad. A cuántas personas contagia y caen enfermas. Idealmente, nos gustaría que estuviera por debajo de 1. ¿Por qué? Porque si cada persona enferma genera menos de un nuevo caso, eso quiere decir que la enfermedad poco a poco va a ir desapareciendo. Si está por encima de 1, cada persona enferma va a ir generando cada vez más casos, hasta que al final vamos a llegar, antes o después, según lo grande que sea ese número reproductivo básico, a un pico, con una pendiente, que puede ser bastante elevada en el caso del coronavirus. Fijaos que partíamos, cuando no se puso, cuando todavía no había ninguna medida de contención, de un número reproductivo básico de 3. Es decir, cada caso de coronavirus generaba 3 casos nuevos. Eso es suficiente como para que haya un crecimiento exponencial, es decir, un crecimiento del número de personas infectadas muy, muy rápido, que veis que es lo que nos llevó realmente a tener problemas graves, porque no solamente tuvimos el problema del coronavirus, sino el problema añadido de colapso del sistema sanitario. Bien, con las medidas de contención el número reproductivo básico bajó, pero claro, esto conlleva un precio. Es decir, para reducir la transmisión de la enfermedad tienes que poner medidas de contención que producen otro tipo de perjuicios y que además no son sostenibles a largo plazo. Es decir, podemos sostenerlas 1 mes, 2 meses, medio año, pero no podemos plantearnos mantener estas medidas durante los próximos 1, 2, 3 años. ¿En qué nos basamos? En relación con el número reproductivo básico, haciendo una fórmula matemática sencilla, podemos hacer una estimación de cuántas personas necesitamos que estén inmunizadas, que estén protegidas contra una enfermedad para que la enfermedad deje de circular. Bien, el concepto implica que, dependiendo de lo contagiosa que sea una enfermedad, necesitaremos una mayor o menor cantidad de personas que estén protegidas para que también esté protegida la comunidad a la que pertenecen esas personas. El concepto fundamental es que si yo no estoy protegido, pero todo mi entorno está protegido frente a la enfermedad, es muy difícil que alguien de mi entorno me pueda contagiar. Si garantizamos que una suficiente proporción de la población esté protegida contra la enfermedad, las personas que no estén protegidas quedarán protegidas por el resto de la comunidad. Bien. Esto se relaciona con el número reproductivo básico. Cuanto más transmisible es una infección, más porcentaje de población necesitamos que esté protegido contra una enfermedad para evitar su transmisión. El número reproductivo básico, recordemos, cuántos casos nuevos genera un caso de esta enfermedad en una población no inmunizada, es muy alto en enfermedades como el sarampión o la tosferina. Es bastante escalofriante, de hecho, en poblaciones no inmunizadas. Cada caso de sarampión produce entre 12 y 18 casos nuevos, con lo cual os imagináis la curva epidémica, cómo se dispara y cómo puede ser de incontrolable la situación. En el caso del SARS, tenemos entre 2 y 5 de número reproductivo básico. Encaja con lo que tenemos con el SARS coronavirus 2, que es pues, un primo del SARS coronavirus 1. Es decir, teníamos 3. Digamos que no tenemos tan claro, digamos que nuestras estimaciones coinciden bastante con lo que teníamos en el SARS, entre 2 y 5 casos nuevos por cada caso enfermo. En la gripe de 1918, el número reproductivo básico era un poquito más bajo, era entre 2 y 3. Nos vamos a lo que sucedía con la gripe en 1918. ¿Os acordáis de la que llamaban la gripe española? Apareció una cepa de gripe, no había ningún tipo de inmunidad entre la población frente a esa cepa de gripe y la gripe española, la epidemia de gripe española, comparte características con la epidemia de coronavirus. Otras no las comparten, otras es totalmente distinta. Pero imaginaos que tenemos un virus que produce una cierta cantidad de contagios, un poquito más contagioso en el caso del coronavirus que en el caso de la gripe de 1918. Tenemos que el mecanismo de contagio es por contacto y por gotitas. Tenemos pues, que efectivamente en 1918 las medidas que hemos hecho de contención
no son una absoluta novedad. En 1918 se hicieron medidas de contención y funcionaron hasta cierto punto. Y pasaron por lo mismo que pasamos nosotros. Pasados 1, 2, 3 meses, al final tienes que relajar las medidas de contención y vuelven a aparecer picos de la enfermedad. En el caso de la gripe de 1918 tuvimos un primer pico parecido, es casualidad en parte, parecido al que tuvimos nosotros en primavera. ¿Bien? Entre marzo y junio, julio, pues hubo un primer pico de infecciones. Bajó, aparentemente desapareció del mapa, y luego, en otoño, hubo un pico tremendamente elevado, con una mortalidad también tremendamente elevada. Y luego hubo un tercer pico todavía, pero ya mucho menos del segundo. Asumimos que en cuanto cayó una suficiente proporción de la población, se alcanzó al final esa inmunidad de grupo, pero claro, ¿a qué precio? Bien, este es el gráfico más limpio, con lo mismo que tenéis en el gráfico anterior, pero con los datos solamente del Reino Unido. Veis que tuvimos un primer pico con una cierta mortalidad, un segundo pico con una mortalidad muy, muy superior y luego incluso un tercer pico. Pasado ese tercer pico, ya no hubo más problemas con la gripe española. Pero, por ejemplo, en España, ¿qué sucedió? Se alcanzó la inmunidad de grupo, pero al no existir vacunas, la inmunidad de grupo se alcanzó adquiriendo la infección suficiente proporción de la población. Esto supuso unas 300.000 muertes en España. Y tened en cuenta que en esa época creo que España tenía solamente 20 millones de habitantes. Con la mortalidad que tiene el coronavirus y con las estimaciones que tenemos de inmunidad, de cuánto sería necesario alcanzar de inmunidad para que quedase protegida la población, para alcanzar esa inmunidad de grupo, pues podríamos estar hablando de unos 500, 600.000 muertos para alcanzar la inmunidad de grupo si esa inmunidad se alcanzase de forma natural, adquiriendo la infección. Por tanto, no es aceptable y nuestra mejor opción ahora mismo es la vacunación. Hay varias vacunas que se están ensayando, están en fases diferentes de desarrollo. Este cuadro es de la Organización Mundial de la Salud y están incluidas pues, las vacunas que ya tenían datos de que habían empezado su fase 3 de estudio. No hay datos de todas las fases, no hay datos de todas las vacunas. Por desgracia, tenemos muy poquita información. Tenemos información de algunas de las vacunas en la fase 1 y en la fase 1-2. Bien, veis que hay diferentes tipos de vacunas. Diferentes fases de desarrollo, ya veréis que tienen diferentes características. Bien, hay 4 tipos de vacunas que se pueden utilizar. Digamos que están la opción clásica, la que utilizamos, por ejemplo, para la vacuna de la gripe, que es la vacuna basada en proteínas. Inyectamos a las personas un purificado de las proteínas del virus contra las que queremos generar inmunidad. Están las vacunas de virus en principio muertos o atenuados, es decir, posibilidad pues coger un virus, un coronavirus, y matar al virus, hacer imposible que se reproduzca e inyectar el virus muerto. O bien, someterlo a diferentes procesos físicos o químicos que hagan que el virus esté prácticamente al borde de la muerte cuando lo inyectamos. Eso es lo que hacemos cuando ponemos la vacuna triple vírica. Por ejemplo, la vacuna triple vírica es una vacuna viva que lleva componentes sarampión, rubeola y paperas y estamos inyectando un virus que está vivo, pero que es un virus muy, muy, muy debilitado que nos inmuniza porque pasamos una forma de infección leve de forma bastante segura. Lo que trae más esperanzas y las principales vacunas que se van a utilizar seguramente en las campañas de vacunación para el coronavirus son los 2 tipos que tenéis en el centro. Tenemos las vacunas con vectores virales. En estas vacunas lo que utilizamos es un virus que no puede reproducirse e introducimos en su interior el material genético para que cuando ese virus penetre en las células de nuestro cuerpo, nuestras células puedan generar las proteínas. Es decir, no estamos inyectando las proteínas directamente, estamos haciendo que determinadas células, fundamentalmente las células del músculo del deltoides, donde inyectamos la vacuna, estén produciendo esas proteínas. Es más
La respuesta se prevé más efectiva que cuando inyectas solamente las proteínas, por determinadas características inmunológicas que tiene la infección con un virus artificial. Un primo de esta aproximación es el que tenéis a la izquierda. En vez de meter el material genético en un virus modificado para que no pueda reproducirse, cogemos el material genético y lo metemos directamente en nanopartículas lipídicas, para que estas esferas se fusionen con nuestras células y nuestras células puedan empezar a producir esas proteínas, que es contra lo que va a responder nuestro cuerpo y que nos va a producir inmunidad. La vacuna ideal frente al coronavirus tendría que ser efectiva con una o como mucho 2 dosis, mucho mejor si es con una, porque si es con una sola dosis, pones una dosis de vacuna y ya te olvidas. No necesitas estar buscando a la gente, asegurando que reciba la segunda dosis en plazo, etc. Tendría que producir protección en ancianos y personas con enfermedades crónicas que los pongan en especial riesgo, incluyendo en inmunocomprometidos. Esto es un reto, porque sabemos que los ancianos tienen menos capacidad de responder a las vacunas y las personas que están tomando medicación que baja las defensas también responden mucho menos a las vacunas convencionales. La duración de la protección tendría que ser al menos de 6 meses, a ser posible mucho más de 6 meses. Tendría que reducir la transmisión del virus y veréis que casi todas las vacunas tienen como objetivo, para generar inmunidad, la proteína S. Una de las proteínas que componen el virus es una proteína que tiene 2 características que nos interesan mucho para bloquearla. Una es que esta es la llave que encaja en la cerradura de nuestras células. Es lo que se une al receptor de nuestras células para permitir que el virus entre en el interior. La otra es que forma parte del mecanismo que hace posible esa fusión del virus con nuestras células y permite que el material genético del virus entre en el interior de nuestras células. Bien, la Unión Europea ya ha puesto en marcha una estrategia para hacer una campaña masiva de vacunación en nuestro territorio. Las acciones que proponen los Estados miembros incluyen asegurar que tengamos personal entrenado y equipos médicos preparados para la vacunación, asegurar el acceso a las vacunas, que la vacuna sea asequible y físicamente próxima, es decir, montar una campaña en varios puntos de vacunación muy distribuidos. Revisar las infraestructuras, porque hay que garantizar que se mantenga la cadena de frío, transporte refrigerado y capacidad de almacenamiento, teniendo en cuenta que esta campaña nos va a someter a una tensión que no hemos vivido nunca antes, porque nunca antes se ha intentado vacunar en tan poco tiempo a una cantidad tan grande de personas. Asegurar los registros de vacunación, asegurar la comunicación clara con la población. Uno de los principales problemas en los países de la Unión Europea con otras vacunas es la desconfianza hacia las vacunas. Hay que sembrar confianza hacia la campaña de vacunación, hay que sembrar confianza hacia la efectividad de estas vacunas una vez que ésta se haya demostrado. Coordinar la respuesta a desinformación e información errónea y prepararse para iniciar estudios independientes de industria farmacéutica para poder asegurar que los estados también, en paralelo a la industria farmacéutica, puedan dar datos independientes sobre la efectividad de la vacunación. Se establecen unos grupos prioritarios a vacunar. No va a haber vacunas para todos, al menos inicialmente. Es decir, sabemos que vamos a empezar con una cantidad de dosis bastante mejorable y poco a poco vamos a ir aumentando la cantidad de dosis disponibles en cuanto los mecanismos de producción se vayan reforzando. Bien, los primeros que se tendrían que vacunar son los grupos que vienen en esta tabla. Trabajadores sanitarios y de centros de larga estancia, personas de más de 60 años, porque son especialmente vulnerables, población que tenga enfermedades crónicas y otras condiciones que os hagan especialmente vulnerables a esta infección, trabajadores esenciales fuera del sector sanitario, y esto en términos amplios. Hemos visto cuando estábamos en el confinamiento que había sectores esenciales de los que muchas veces no se habla, pero que realmente son totalmente esenciales. Están hablando, por ejemplo, de trabajadores del sector agroalimentario, transportes, policías, trabajadores de servicios de emergencias y maestros. Comunidades sin posibilidad de mantener distancia física. Hay que asegurar la vacunación en prisiones o campos de refugiados. Trabajadores sin posibilidad de mantener distancia física, como trabajadores de determinadas fábricas
y grupos socioeconómicos vulnerables y otros grupos de riesgo. Aquí se ha hecho mucho hincapié. Hay que intentar que la campaña de vacunación tenga unas coberturas muy buenas, pero no solo eso, también tienen que ser muy homogéneas. Tienen que llegar a todos los grupos. No pueden quedarse burbujas sin vacunar por estar en grupos más pobres, más desfavorecidos, etc. Para ello se han suscrito diferentes contratos para comprar vacunas que se repartirán entre los Estados miembros de forma proporcionada a su población. Ya hay contrato firmado con AstraZeneca, que es la que fabrica la vacuna de Oxford, con Sanofi GSK hay una opción de compra, con Johnson & Johnson también hay un contrato firmado, es decir, si se hicieran efectivas todas estas opciones de compra, se contaría con 800 millones de dosis en los países europeos. Y se están manteniendo negociaciones con CureVac, Moderna y Pfizer. Se intenta mantener un amplio abanico de vacunas, porque tened en cuenta que ahora se están publicando los estudios en fase 1 y fase 1-2, con lo cual no podemos depender de una única vacuna. Es demasiado arriesgado. Podríamos encontrarnos con que en los estudios de fase 3 esa vacuna no demuestre efectividad. Por tanto, se intenta hacer contratos con varias vacunas distintas para intentar comprar las que funcionen, no depender solamente de una. Se intenta maximizar la probabilidad de desarrollo, manufactura y distribución rápidos. Si compramos a 3 proveedores, es más fácil que consigamos suficientes dosis en menos tiempo. La distribución tiene que ser equitativa a los Estados miembros según su población. Este era un principio que había que asumir sí o sí. Y tiene que haber posibilidad de vender o donar a terceros países parte de las dosis. Bien, vamos con lo último que se ha publicado sobre la vacuna de Oxford. Esta es la vacuna que está en una fase de desarrollo más avanzada. Tenemos firmado un contrato para conseguir 300 millones de dosis para la Unión Europea, con lo cual probablemente va a ser la primera o de las primeras que utilicemos. Se ha comprobado que esta es una vacuna vectorizada por virus, por un virus de resfriado, adenovirus. En este caso, adenovirus de simios. Bien, tiene características inmunológicas favorables, que en vez de utilizar un virus humano, estemos utilizando un virus de otra especie. Ayuda a que la vacuna sea más efectiva. Estas vacunas se ha demostrado que son inmunogénicas en ancianos, las vacunas experimentales que utilizan este tipo de vector vírico y pueden fabricarse a gran escala muy rápidamente. El diseño del estudio que os voy a contar es un ensayo clínico controlado y aleatorizado, cegado, es decir, es un estudio con una metodología muy robusta. Los resultados son resultados que nos podemos creer. Se administra la vacuna en este estudio, en esta fase, a adultos sanos de 18 a 55 años, es decir, en esta fase no se incluyeron ancianos. En los estudios de fase 3 de la mayoría de las vacunas sí que se han incluido ancianos como condición indispensable, pero muchos de ellos no han incluido a menores de 18 años, lo cual nos puede dar problemas más adelante. Se administra la vacuna compuesta de vector vírico que no puede replicarse. Este virus no puede reproducirse, no puede mantener una infección en curso en una persona por muy bajas que sean sus defensas. Este virus expresa la proteína S, la proteína del virus que os había comentado antes, que es la clave para que los virus puedan entrar en las células. Si conseguimos bloquear esta proteína, bloqueamos la entrada del virus en las células. En un subgrupo de 10 pacientes, es un estudio con poquitos pacientes, en un subgrupo más pequeño todavía, se administra una segunda dosis para ver si una segunda dosis mejora la respuesta. Y como grupo de comparación, ponen en el grupo con el que no ponemos la vacuna de coronavirus, una vacuna de meningococo, una Nimenrix, que es una vacuna que tiene como característica que suele dar bastante respuesta, sobre todo respuesta local. Bueno, aquí tenéis un poquito de resumen que os he contado de cómo funciona la vacuna de Oxford. Cogemos un virus artificial que además no puede reproducirse, le metemos dentro el material genético necesario para que las células que reciban ese material genético puedan producir la proteína S, y lo que esperamos producir con esto es una reacción inmune que vaya dirigida contra la proteína S y que proteja contra la entrada del virus real en nuestras células en caso de que nosotros entremos en contacto con el virus real. Vamos primero con los datos de seguridad. Bien, el dolor en la zona de inyección lo sufren 2/3 partes, casi siempre es leve o moderado y mejora un poco si se utiliza paracetamol.
el 70% de los que se pusieron la vacuna sintieron cansancio, dolor de cabeza el 68%, dolor muscular el 60%, malestar general el 61%, escalofríos el 56% y sensación febril el 51%. Todo esto mejora si se toma paracetamol, cosa que también han probado en este estudio. Con paracetamol baja bastante la frecuencia de varios de los eventos adversos. Fiebre de al menos 38 grados en 1 de cada 5 personas. Casi todos los eventos adversos fueron más frecuentes que con la vacuna del meningococo y no hubo diferencias significativas entre la primera dosis y la segunda dosis de vacuna. Es decir, si tenemos que resumirlo, es una vacuna muy reactógena, es una vacuna que tiene tendencia a producir bastante reacción, tanto local como general. Se puede disminuir con paracetamol, pero era importante mantener una dosis de vacuna que asegurase que con una dosis, como mucho con 2, vamos a quedar en principio protegidos. ¿Qué conseguimos como efectividad con esta dosis de vacuna? Se detectan los anticuerpos contra la proteína S 28 días después de administrar la vacuna. Se comprueba que aumentan incluso más todavía después de recibir una segunda dosis. Se comprueba que estos anticuerpos son neutralizantes, evitan en cultivos celulares, demuestran que protegen contra la infección por partículas víricas. Se observa que hay una respuesta en el 100% de las personas tras segunda dosis. Con una sola dosis, entre un 91 y un 100% de las personas respondieron, dependiendo de la forma en que lo medimos. Y se observa una fuerte correlación entre el nivel de anticuerpos totales y los anticuerpos neutralizantes, que son los que realmente nos interesan, porque son los que realmente son protectores. Y al mismo tiempo se observa respuesta celular. ¿Os acordáis que cuando salían los estudios decían que una proporción de las personas que pasaban el coronavirus no tenían anticuerpos? Porque se suponía que un porcentaje de las personas que pasaban el coronavirus y se curaban sin hacer anticuerpos era porque habían hecho una respuesta celular potente. Estas vacunas generan estos dos tipos de respuestas. Se produce respuesta celular y se producen anticuerpos. Sin extenderme más en otras vacunas, hay datos que nos dicen que probablemente esta aproximación es una buena aproximación, porque hay otras vacunas, por ejemplo, la que se está haciendo en China, de CanSino Biologics, que también utiliza un adenovirus para meter en las células material genético con una estrategia prácticamente idéntica a la vacuna de Oxford y que también demuestra que produce respuesta en las personas que se han vacunado. Y también no sonará la vacuna de laboratorios Gamaleya, os sonará más si os digo que es la vacuna rusa, la Sputnik. Entonces, utiliza una técnica bastante parecida también. Veis que en general el dolor en hombro es frecuente y la reacción general es frecuente también. No hay efectos secundarios que sean peligrosos, pero sí que al día siguiente conviene tomar paracetamol porque son vacunas que dan bastante reacción. Y todas demuestran que en todas las personas que se vacunan se generan anticuerpos neutralizantes y se produce una respuesta celular. Con lo cual, esto da consistencia a los hallazgos de las diferentes vacunas que se han probado con este sistema. Luego hay otras vacunas, por ejemplo, la estrategia que os había contado, vamos un paso más. Unas vacunas un poquito más artificiales, en vez de introducirlas en las células con un virus, las introducimos con una envuelta de nanopartículas lipídicas. Estas vacunas también han demostrado que se produce una fuerte respuesta, pero con las dosis que tenemos que utilizar, la respuesta son incluso más reactogénicas que las vacunas que utilizan un vector adenoviral. En la vacuna, por ejemplo, esta creo que es la de Moderna. Sí, teníamos que hay un 90-100% de dolor en el hombro tras la vacunación, debilidad 80%, dolor de músculos 60-80%, escalofríos 40-50%, fiebre un 10%, en fin. Esta vacuna que decía una voluntaria del ensayo en Estados Unidos que te quitará un día de vida, pero no más. Y también tenemos la vacuna de BioNTech Pfizer que utiliza la misma aproximación, mRNA mensajero envuelta en nanopartículas lipídicas, es una vacuna muy segura, bastante reactogénica, es decir, aunque sea segura, sí que hay que tener en cuenta que los efectos secundarios van a ser
probablemente mayores que con una vacuna convencional, pero sí que produce una respuesta también bastante efectiva. Dudas sobre las vacunas en desarrollo, que todavía no vamos a poder resolver, con esto estoy acabando. Vamos a tener dudas que las mantendremos hasta que no empecemos a utilizarlas masivamente. Una de ellas es efectos secundarios infrecuentes pero graves. Estamos hablando de ensayos clínicos que utilizan 30, 40, 50.000 personas. Pero claro, los efectos secundarios graves que se produzcan en una de cada 200.000 personas, estos ensayos clínicos no tienen tamaño suficiente para detectarlos. Solamente los detectaremos cuando hayamos puesto ya cientos de miles de dosis. Bien, para eso son importantes los estudios posautorización y la vigilancia estricta cuando estemos poniendo las vacunas. Hay que ser muy estrictos con la búsqueda de detección de los efectos secundarios. Eficacia para evitar infecciones. Vale, aunque las vacunas en estudio generan una muy buena respuesta inmune, todavía tenemos que confirmar que esta respuesta inmune se traduce en protección contra la infección. Se están haciendo ensayos en países con alta incidencia, por ejemplo, Brasil era uno de los países donde se llevaron gran parte de la población de los ensayos clínicos porque tiene una infraestructura sanitaria que permite el control escrupuloso de los participantes y tiene una incidencia muy elevada de infección por coronavirus. Eso es clave, porque necesitamos que en el grupo no vacunado y en el grupo vacunado tengamos suficiente exposición a la infección como para que el número de casos sea suficiente para sacar conclusiones sobre si los vacunados tienen menos probabilidad de adquirir la infección que los no vacunados. La duración de la protección. En la fecha previsible de autorización de las primeras vacunas, el seguimiento habrá sido de 6 meses en el mejor de los casos. Es decir, no podremos estar seguros de si la protección dura más de 6 meses. Entendemos que probablemente sí, por los datos indirectos que tenemos, pero no lo podemos asegurar. Y la accesibilidad. Al principio va a haber pocas dosis disponibles, el ritmo al que se generen dosis aumentará a lo largo de 2021 y hay que asegurar el suministro a los países más pobres si queremos erradicar la infección. Es decir, volvemos a las gráficas que teníamos con la viruela. No sirve de gran cosa, bueno, sí sirve, poner la vacuna en los países ricos sirve para reducir el riesgo de que haya nuevos picos epidémicos en los países ricos, pero no erradicamos la infección. Para erradicar la infección lo que tenemos que hacer es asegurar el acceso homogéneo en todos los países del mundo. Y eso va a suponer que en una segunda fase va a haber que hacer una campaña como una segunda fase de vacunación de la viruela, pero en este caso nuestro objetivo será intentar eliminar el coronavirus. Para ello tendremos que contar con recursos humanos y materiales para conseguir cobertura suficiente y, muy importante, no solo suficiente, sino uniforme, no dejar grandes bolsas de personas sin vacunar. Pues esto era todo. Muchas gracias. Al final, sí. Salimos de aquí. Mari Carmen. Mari Carmen, ¿estás ahí? Espera. Ahora, que estaba... Ahora estás ahí. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer escucharte. Ahora voy a dar paso a María del Carmen Magro Cajada. No tengo la suerte de conocerte, María del Carmen, pero estoy impresionada por el currículum que voy a intentar resumir para los que nos están escuchando. Mari Carmen es licenciada en farmacia en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Es, además, especialista en implantación y desarrollo de sistemas de gestión de calidad. Tiene, además, un experto en formulación magistral y experiencia formativa en vacunación. Pero aparte de eso, Mari Carmen es muy activa dentro de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, donde, al margen de ser la secretaria de la sociedad, es también miembro permanente del comité científico de la propia sociedad, coordinadora del grupo de trabajo de enfermedades infecciosas e inmunología de su sociedad
y además es también perteneciente al grupo de trabajo sobre gripe de Madrid. Tiene múltiples colaboraciones con la Universidad de Alcalá de Henares, la Facultad de Farmacia de Alcalá de Henares, y además, pues por sus estudios de investigación y publicaciones que estoy viendo, pues trabaja y hace trabajo de campo, sobre todo en las formas en las que la farmacia comunitaria puede colaborar con distintos programas, bien sean programas de vacunación en la gripe, bien sean programas de implantación de programas de metadona o control del asma, por ejemplo. De manera que verdaderamente es una experta y yo creo que ahora que nos enfrentamos con esta necesidad de vacunación masiva, yo creo que nos puede decir en qué puede colaborar la farmacia comunitaria en ese sentido. Así que os dejo con María del Carmen. Estás ahí, tú tomas el mando, ¿verdad? Tomo el mando. Perfecto. Lo primero, agradeceros que me hayáis invitado. Me he quedado, vamos, una visión del COVID impresionante. Y nada, yo intentaré resumir en estos minutos pues lo que se hace en la farmacia relacionado con la vacunación, que aunque es una parte muy pequeñita de la farmacia, porque ya sabéis que medicamentos hay muchos y se dispensan muchos, pues también se dispensan vacunas. ¿Se ve? No, te voy a eliminar el anclaje. Ahora sí. Voy a desactivar el audio nuestro, ¿vale? Ancla a ella. Y luego... Lo que pasa es que a mí no se me ve o no se me ve. Sí, se te ve. Sí, vale. Es que yo en mi pantalla solo veo la pantalla, entonces mi presentación, pero bueno. Vale. Voy a desactivar el audio. Yo te veo estupendamente. Sí, vale, pues entonces yo veo mi pantalla y nada. Pues lo que quería contar aquí es un poco lo que hace el farmacéutico comunitario en relación a las vacunas y que tiene las funciones que puede desarrollar más. Entonces, entre ellos, pues lo más importante de todo es una recepción adecuada y una cadena de frío de la vacuna, una formación que con lo que nos ha dado Antonio Valdivia ya tendríamos suficiente formación para poder luego adaptarlo al paciente y podérselo comunicar a ellos, una dispensación adecuada de las mismas y sobre todo lo más importante, somos creo que un punto de educación, información y recomendación de vacunas. Y otro que también desarrollamos todos los profesionales sanitarios, que es la farmacovigilancia. No me voy a entretener mucho, pero ya sabéis todos que hay muchísimas farmacias a lo largo de todo el territorio nacional, que las coberturas de farmacia son enormes, que cualquier paciente a menos de 200 metros puede encontrar una farmacia y que los horarios son muy amplios. Y sobre todo que tenemos contacto también, sobre todo con médicos de atención primaria, con enfermería e incluso también con médicos de hospital, aunque nos pilla un poquito más lejos. Y destacar sobre todo que la media de pacientes que acuden a la farmacia es 7 veces mayor que, según estudios, que lo que van a lo mejor al centro de salud o al hospital. Ahora con la receta electrónica, pues imaginaros que es aún menos y ahora con la pandemia, pues podéis haceros una idea del punto de información y el punto de contacto y el punto de consulta de dudas que estamos desarrollando. A veces que pregunto en qué se parece un colirio, determinados inhaladores y las vacunas, pues que algunos tienen que mantener la cadena de frío. Entonces, todo lo que ha comentado Antonio, la verdad es que es interesantísimo, pero creo que la eficacia de una vacuna se compone de 3 cosas. Primero, que tenga sus estudios, que sea eficaz en sí, que sea aprobada. Segundo, que mantenga la cadena de frío. Y tercero, que sea administrada. Entonces, es muy, muy importante que se mantenga la temperatura de las vacunas desde que se fabrican hasta que se administran al paciente. ¿Qué pasa? Que nos podemos encontrar con determinadas incidencias a la hora de conservarlos y tenemos que saber cómo actuar frente a ello. Por eso, desde Farmacia Comunitaria se elaboró un protocolo de actuación en el caso de que una vacuna estuviera fuera de temperatura durante un número determinado de horas. Entonces, luego, posteriormente, hablaré lo que nosotros hacemos con los pacientes cuando se les dispensa una vacuna. También quería destacar una página muy importante e interesante, que es la de vacunas de la Sociedad Española de Pediatría,
en el que podemos ver lo que dura una vacuna fuera de su temperatura habitual, de entre 2 y 8 grados, y luego hay un sistema... Perdona, Mari Carmen, ¿estás compartiendo la presentación? Sí. Pues espérate un segundo. La he compartido. ¿La No. veis o no la veis? No. Yo sí que lo veo y te oigo perfectamente. Sí. A ver. Pues lo intento de nuevo o... Pues vamos a ver. Nosotros no la tenemos, no la vemos. ¿No la veis? Bueno, vamos a ver. En la parte inferior izquierda Sí. hay un vídeo. Espera, voy a intentar otra vez. Compartir. Doy a compartir, doy aquí. A mí sí me dice que está compartiendo Ahora pantalla. sí. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Vale, vale. Pues a lo mejor era donde no tenía que dar porque... Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Y luego también en el Colegio de Sevilla hay una herramienta que permite, muy facilita, es de acceso también libre en internet, en el que pones la vacuna y te sale la temperatura el tiempo que dura una determinada temperatura. Y esto para mí creo que es esencial, sobre todo a todos los niveles, tanto a nivel hospitalario, de atención primaria y también de farmacia, cuando se dispensan determinadas vacunas, que no son muchas, pero bueno, algo hay. Esto simplemente he puesto una tablita hablando de la polio, pues las características de la vacuna en función de la temperatura y su termolabilidad. Y ahora ya paso a lo que es la dispensación en sí, cuál es el cometido principal del farmacéutico comunitario. Y sobre todo nuestra labor es la de identificar, orientar y en este caso y en tiempos de COVID, captar a aquellos pacientes en relación a las vacunas que deben o de las que pueden beneficiarse. Podemos contar con niños, podemos contar con adolescentes y podemos contar con adultos. Sabemos que las coberturas vacunales en infantil son muy altas, aunque tengo una gráfica en la que se ve que durante el confinamiento y durante esta etapa de pandemia se han disminuido mucho el porcentaje de vacunación de los niños precisamente por miedo de los padres a llevar a vacunar. Y ahí, siendo el farmacéutico el primer apoyo que tiene o el primer vía de acceso a lo que es todos los profesionales sanitarios, debemos desarrollar una labor de información y de ayuda y de dar esperanza, es decir, de no crear miedos a los padres para que vayan a vacunar a sus niños, porque si no, todo lo que se ha logrado durante tantos años puede venirse un poquito abajo si no siguen con ello. Entonces, luego también la dispensación, que podemos detectar incompatibilidades, detectar posibles efectos adversos de vacunas puestas previamente. Es decir, nosotros podemos en un momento determinado y siempre con consulta del médico frenar una dispensación de una vacuna cuando veamos una incidencia que nos lleve a ello. Y luego también es informar. Informar tiene que ser veraz, tiene que ser clara, nos tenemos que basar en la evidencia científica y luego sí tiene que estar adaptada a cada paciente. Es decir, tenemos que comunicarnos, como hablaré más, de una forma con empatía, asertividad, etcétera, para que nos entiendan. ¿No? A los pacientes no les hace falta que les cuentes lo que, por ejemplo, Antonia Alivia me ha encantado y que me viene fenomenal, sino algo práctico y algo que se les quede aquí en el cerebro y que les haga decir, oye, quiero vacunar a mi hijo o me quiero vacunar yo. Y luego hay un punto muy importante que también hacemos, que es la farmacovigilancia, es decir, porque las vacunas en el fondo al final siguen siendo novedosas y hay algunas que sabemos que lo que hay son efectos adversos a nivel tópico, generales, pero por ejemplo en el caso ahora de las vacunas que se desarrollen con el COVID, pues la farmacovigilancia es un punto muy fuerte a desarrollar. ¿Cuál es la población que nos llega a todos? Nos llega muchísimo, la población general, pero también hay mucha población de riesgo que desconoce los beneficios de determinadas vacunas. Pues tenemos las embarazadas que están mejorando en cuanto a la tosferina, la gripe, los padres en relación con los niños, el paciente POC, el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente que tiene un consumo de alcohol que no está dentro de lo normal, los contactos familiares, los cuidadores de inmunodeprimidos, es decir, toda aquella población que entra a la farmacia para dispensarle otra serie de recetas y a través de esa serie de recetas nosotros poder saber si se beneficiaría de ello.
Esto está legislado y todo paciente tiene derecho a que se le informe, ¿vale? ¿Qué se le puede informar? Yo siempre digo que tienen un poco de lío con los calendarios vacunales. Primero está el calendario a lo largo de la vida, que es el general, el común, y luego está el calendario de la Asociación Española de Pediatría. Sobre todo esto me remito a los padres que a veces dudan, pues sobre todo con las vacunas sistemáticas, las vacunas que están dentro del calendario de la EPE, pero no están dentro del calendario sistemático o común. Entonces esto es muy importante que les llegue a ellos y explicarles que independientemente de que estén en uno u otro calendario, las vacunas que se dispensan en la farmacia y que el paciente tiene que comprar, prescritas por un médico y por un pediatra siempre, son beneficiosas. Entonces eso es muy importante porque a veces se lían y a veces piensan que una vacuna que no está incluida en el calendario vacunal, pues no es eficaz o no es segura o no es recomendable. Luego también hay una parte muy importante y además en el grupo de trabajo que estamos ahora estamos desarrollando un curso sobre vacunación en viajes en el extranjero. ¿Por qué? Porque lo estamos observando durante mucho tiempo ya, que los pacientes, o los jóvenes, adolescentes, personas de más edad, todos viajan. Ahora no viajamos ninguno, pero por las circunstancias que son. Pero a veces hay determinada desinformación o información errónea sobre dónde tienen que acudir, cómo tienen que acudir, cuáles son las vacunas que deben ir ay, que no me sale. A extranjeros, a vacunación internacional, cuáles se dispensan en la farmacia. Este es un trabajo que hizo un compañero nuestro sobre la dispensación de vacunas en viajes internacionales. Son muy poquitas, son 9 farmacias, son 692 dispensaciones, pero esto a lo que voy es que por muy poquitas dispensaciones que se haga en comparación al resto de medicamentos que se dispensan, tenemos que hacerlo siempre de una manera eficiente. Esto es lo que estamos trabajando, de cómo orientar al paciente, dar una serie de consejos, dónde tiene que dirigirse, qué es lo que tiene que hacer antes de ir a viajar, qué vacunas debe ponerse, cuáles son las más recomendables, cuáles son porque todo depende de muchos factores, del lugar, de la edad, del tiempo, etc. Y todo ello se tiene que hacer de una manera protocolizada y para ello tenemos una serie de registros, que son un protocolo de dispensación, de forma que todos los farmacéuticos pudiéramos actuar de la misma forma y así el trabajo es mucho más rápido, mucho más eficaz, mucho más eficiente, y en el que se hace una serie de preguntas al paciente de forma que podamos ver que podamos llegar a una dispensación, podamos llegar a una parada de la dispensación o podemos llegar a una comunicación con enfermería, con el médico si detectáramos una incidencia. Y otra parte muy importante siempre en las vacunas, que necesitan receta médica. Yo estoy observando que ya las recetas se están prescribiendo perfectamente. Es que antes venía vacuna del neumo, vacuna de la gripe, vacuna del meningo. Las vacunas son medicamentos biológicos no sustituibles. El farmacéutico comunitario no puede decidir qué vacuna dispensa. El farmacéutico comunitario debe dispensar la marca que prescribe el médico, a pesar de que haya a lo mejor 2 marcas que sean muy parecidas, no son sustituibles y eso, bueno, todos lo sabemos, pero siempre lo digo, sobre todo cuando algún paciente llega con un nombre genérico, le tenemos que decir o hablar por teléfono, decirle al médico, mira, se lo vea, ¿qué vacuna quieres que le ponga? Luego meter la receta, etc. Y estos son registros que tenemos en la farmacia. Y hay una herramienta muy importante que he querido destacar, que es relativamente joven, que es la receta electrónica. La receta electrónica es una herramienta que nos ayudaría muchísimo a comunicarnos entre los diferentes profesionales sanitarios. Sobre todo, estoy hablando de comunicación en campañas de vacunación de la gripe, del neumo, precisamente porque dispensamos medicamentos que nos dan una idea de qué vacuna esta persona necesita. Y luego tenemos farmacéuticos comunitarios que hacen seguimiento farmacoterapéutico. Y igual que registramos medicamentos, debemos registrar una casilla con su estado de vacunación. Y eso deberíamos ya hacerlo de forma protocolizada y de forma, siempre que se hiciera una visita al médico, al farmacéutico o a la enfermería. La farmacovigilancia no me voy a detener. Creo que aquí las vacunas del COVID aquí saltaría una alarma en el que tendríamos que estar todos muy pendientes de todo lo que cómo evoluciona las distintas vacunas. Esperemos que lleguen pronto.
yo hay una cosa que he leído últimamente, un artículo en el que es cómo se deben mantener las vacunas que están ahora en fase 3, en fase 2, fase 3, fase 1, y es que se deben refrigerar a menos, he entendido, unos menos 80 grados, menos 70 grados. Eso habría que perfeccionarlo porque es bastante difícil para luego, si se quiere llevar a cabo el transporte, la dispensación y la administración. ¿Y cómo comunicar en la farmacia? Pues debemos hacerlo de una manera amable, empática, y sobre todo hay que comunicar de forma individual a cada paciente, y para eso las farmacias tienen una zona de atención personalizada en el que estamos en contacto solo con el paciente que nos hace preguntas. Hay que destacar, y lo sabéis todos, que el 65% de la comunicación es no verbal, ¿vale? Que el 10% solo es lenguaje y que es muy importante el tono de voz. ¿De qué más podemos informar? Pues de los beneficios de la vacunación, de los bulos, de los mitos, es decir, nos preguntan muchísimo. Y lo más importante es que debemos siempre comunicar los mismos mensajes entre los diferentes profesionales sanitarios, porque aunque creamos que solo preguntan a un profesional sanitario, preguntan a todos, preguntan a Internet el primero, a Google el segundo, a enfermería, a médicos y luego al farmacéutico cuando retiran una medicina. Y encima nos preguntan que qué opinamos, con lo cual si todos somos capaces de transmitir el mismo mensaje, lograremos que la vacunación mejore, sobre todo digo siempre, en la vacunación del adulto. El niño tenemos que estar súper orgullosos de las coberturas que tenemos y de la labor que está haciendo y que hace enfermería sobre ello. Esto es un resumen de que las vacunas funcionan, es algo que es así. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer para aumentar las coberturas? ¿Poner las vacunas obligatorias? Pues en España se ha visto que tampoco es muy necesario. Que debe ser una decisión libre y que es una decisión libre del ciudadano, pero que debe ser una decisión responsable, porque si tú te vacunas no te beneficias tú, sino que beneficias al resto. ¿Qué más decir? Es decir, hay que ver, sobre todo en la vacunación del adulto, pues es la que tenemos ahí un hándicap y tenemos una lucha que hay que mejorar. Pero que vamos, que este año también es verdad que con el COVID, la campaña de gripe, parece que la gente está muy motivada y está muy concienciada de lo importante que es la vacuna de gripe. Lo que pasa es que tendría que ser siempre, no en determinados momentos. Hablar de desabastecimientos. La farmacia somos un punto que a veces no sabemos dónde mirar cuando intentas conseguir, sobre todo en medicamentos, algunas vacunas del extranjero, de viajes extranjeros que no vienen, que te tienes que ir, que tienes que tenerla puesta 2 meses antes. Entonces, bueno, hasta ahora, a día de hoy, la única que hemos tenido problemas es la de la gripe, que nos llegan con cuentagotas, pero el resto no ha habido los problemas que había anteriormente, como hubo con la del tétanos, como hubo con la de la hepatitis A. Debemos participar activamente en campañas de vacunación, tanto antigripal como del neumococo. Debemos participar en campañas en la embarazada, es decir, creo que igual que nos preguntan qué leche es la mejor para mi niño, cuál es el biberón mejor, debemos decir, lo mejor es que empezar desde el embarazo vacunándote sobre todo de 2 vacunas, que son la gripes y la de la tosferina, y bueno, y colaborar con todo, con el resto de profesionales. Esto simplemente lo quería poner felicitando las coberturas vacunales en la vida infantil en relación a otros países. Y esto es la parte negativa que nos está pasando factura del COVID, aparte de otra serie de circunstancias que está registrado, nos lo ha cedido Mariló Las Heras, uno es de la Comunidad de Madrid y otro de Sevilla, el descenso que está habiendo de coberturas vacunales a nivel de los niños. Yo he señalado 3, que son las que se dispensan en farmacia, que es el rotavirus, el meningo B y el meningo ACWY. En un futuro, bueno, pues lo tenía que decir, porque hay un montón de resultados en las campañas de gripe en otros países, en el que el farmacéutico tiene una acción bastante activa, pero bueno, todo es ir poco a poco desarrollándolo, ir poco a poco pues, confiando que al final la farmacia es un punto más de vacunación y es un punto más para aumentar las coberturas vacunales. Estos son pues, artículos que vamos poniendo, que en las editoriales de nuestra revista, por ejemplo, del sarampión, cuando hubo el boom del sarampión, luego hicimos un estudio de estudio de opinión sobre la vacunación en la gripe, de qué pensaba la población sobre la gripe, sobre la farmacia, sobre si se vacunaba o no se vacunaba. Tenemos distintas revistas, aquí he sacado algunas también en cuanto al neumo.
etcétera. Entonces, esto también lo quiero agradecer a la sociedad científica que siempre me ha apoyado, que realmente estoy encantada de pertenecer a ella y que cada vez somos más farmacéuticos comunitarios apoyándola y llegamos casi a 5.000 o más, si no me equivoco. Y este es un resumen de lo que es el farmacéutico. Creo que da buena imagen, accesibilidad, confianza, que lo importante para el farmacéutico es sobre todo una optimización en la dispensación de vacunas, educación sanitaria y farmacovigilancia, que todos los profesionales sanitarios tienen que mejorar la cobertura, que tenemos que dar ejemplo, que el mejor ejemplo somos nosotros, aunque a pesar de ello también se piense en hacer anuncios con famosos que se vacunan, pero yo creo que los más famosos que tenemos que ser los profesionales sanitarios dando mucho ejemplo, vacunándonos, sabiendo que las vacunas salvan muchas vidas. Y nada, esto ha sido mi presentación, mi granito de arena y muchas gracias. A ver, aquí y ahora estoy está anclado ahí. Ahí. Eso es. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Las preguntas las dejamos para después y ahora voy a presentar, vamos ya bien cumplidos de tiempo, presentar muy brevemente a Luis Santos, que es nuestro siguiente ponente, entre otras cosas porque ¿quién no te conoce, Luis Santos? Luis es también compañero, ha sido compañero en el hospital. Luis es médico en la Universidad Complutense de Madrid y pediatra vía MIR en Pamplona, pero ha desempeñado una labor, su profesión, en la Marina Alta prácticamente durante 20 muchos años. Los últimos años como jefe de servicio del servicio de pediatría. Y aunque Luis tiene una actividad científica, docente muy amplia, lo que me llama más la atención es el nivel de responsabilidad y de solidaridad que se recoge también en su currículum, donde aparte de ser rotario también desde hace ya más de 15 años, ¿no? Luis es un colaborador tremendo tanto con su comunidad, ¿no? como en experiencias de cooperación internacional. Y bueno, pues, ¿dónde no ha estado? Es decir, en Argelia, en Paraguay, en Honduras, en Nicaragua, en África, pero también dentro de su propia comunidad, no solo como rotario, sino como voluntario de la Cruz Roja, voluntario también de Fontilles, de Vision Sans Frontières, de la Asociación de Familiares de Alzheimer en Javea. Y sin más os dejo porque Luis también es el hombre, el polioman, entonces os va a hablar de cuál es la relación entre la actividad en Polio Now en Rotary. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Patricia. Gracias a los organizadores que me han invitado. La verdad es que aquí, como estoy entre amigos, pues se hace mucho más fácil hablar, ¿no? Primero, comentar que me ha parecido excelente, Antonio, tu presentación. Y es porque es evidente que eso facilita mucho todos los conceptos que yo vaya a hablar. Cuando yo ahora he planteado mi ponencia para decir qué es lo que hemos aprendido de lo que pasó con las epidemias que teníamos de polio en aquellos años y lo que pasa ahora y lo que podemos esperar a raíz de todo eso que hemos aprendido, ¿no? Porque Antonio se ha explicado muy bien que empezamos a trabajar con la vacuna de la viruela
Y claro, todos aquí, como rotarios, hablamos enseguida, pensamos en Balmis, ¿no? Que es aquel médico alicantino que llevó la epidemia, la vacuna de la viruela alrededor del mundo. Pero claro, cuando algunos dicen, uy, la viruela, esto se la debió erradicar Balmis, ¿no? 1980, 100 años les costó, más de 100 años costó aquello, ¿eh? La vacuna de la polio. La polio era una enfermedad muy... ¿Estás compartiendo la mía ya? Sí, estoy ahí. Vale. Quiero decir que la vacuna de la polio es una cosa que empezó allá por los años 52, 55. Estamos luchando por conseguir, tenemos la idea aquella de ya falta esto, pero es que Fabintans, que Timbintans, que decía que el otro, ¿no? Dentro de poco diremos, hace 20 años que venimos con esto y todavía estamos. Y por eso quiero decir que pensar que el COVID llega, sale una vacuna y acabamos con ello, es ser bastante, bastante iluso. Estas son las imágenes, por eso esta charla, la que quiero decir, es en función de lo que hemos aprendido, lo que tenemos ahora. ¿Ya podemos pasar? Un segundito, que no me deja. Bueno. Bien, entonces, claro, yo he puesto, como soy un hombre de Rotary, es evidente que utilizo siempre el logo este que dice Empolionao, que es nuestro logo de lucha desde hace tantos años, ¿no? ¿Es esta? ¿Es esta? Pero no puedo... Dale, siguiente. Vale. Ahí más o menos he escogido... La polio es muy antigua, siempre les podía haber enseñado aquello del egipcio, ¿no? Con la imagen que dice que ya en el antiguo egipcio existía la polio, pero me he centrado más o menos, para pasar, voy pasando... Vale, perfecto. Sí. Pero me he centrado más o menos de las epidemias de los años 50. Y sobre todo porque fue en aquella época cuando realmente, sobre todo las epidemias en Estados Unidos, cuando dijeron esto no se puede aguantar, teníamos la tecnología mínima necesaria, se había conseguido meter a un virus en el laboratorio, porque lo cierto es que para trabajar una vacuna necesitas tener el virus en una placa de Petri y poder hacerle las putadas que se hacen siempre, de que si lo mato, le pongo formol, lo pongo temperatura, pero si no tienes al virus encima de la mesa, no puedes trabajar nada. Entonces, la tecnología antes no se podía, ahora sí se puede. Entonces, comparando aquellas epidemias de los años 50 y la pandemia de ahora, nos encontramos dos cosas. La misma angustia y el mismo miedo que tenía la sociedad en aquel entonces, se tiene ahora. Yo hablaba con Grisolía lo conocéis, ¿no? Está en Valencia un día, me acerqué yo a hablar con él y cuando le quise comentar, porque le hice unas fotos con el cartel aquel de pongamos fin a la polio, me dice, ¿qué me vas a contar a mí si cuando yo estaba en Estados Unidos, en el laboratorio de al lado, estaban trabajando estos que trabajaban para las vacunas de la polio y en el hospital? Entonces, cada vez que llegaba la primavera, las epidemias de polio, como toda infección feco-oral, llegaban por primavera, verano. Entonces, cada vez que llegábamos, todos los médicos que estábamos allí, temblábamos a ver a qué familia le tocaba ese año perder un hijo, perder a alguno de la familia, quedarse paralítico para toda la vida. Es decir, lo tenían con auténtico pavor y por eso tenían la angustia en el personal médico y en la población. Las mismas medidas adoptadas. Vamos a ver algunas de las medidas que se adoptaban entonces y que son las que se adoptan ahora y que les adoptaron muchas veces con la epidemia para acabar con la viruela. Y muchas de ellas vemos entonces, ahora veremos que dice, pero qué ilusos, qué pensaban. Pues ahora, dentro de unos años, no muchos, veremos que lo que estamos haciendo ahora con el COVID son auténticas cosas. Pero qué tontos eran, pero cómo no veían que esto no servía para nada. ¿Me entiendes? Es decir, ya empezamos a pensarlo, ¿no? Pero bueno. Y la búsqueda desesperada de una solución de la vacuna. La buscaron en la polio, metieron mucha prisa y lo estamos buscando ahora. Esto, mirad, es la gráfica de las epidemias de polio en los Estados Unidos. Ahí veis el pico tremendo entre los años, sobre todo en los años 40, 50, hasta el año 60, y ese bajón inmediato es cuando se introduce la vacuna. Estas son las imágenes que hacen que la gente tenga esperanzas en la vacuna, porque las gráficas son así, enfermedad que quieras. Esta gráfica que es de la polio, pero si es de la sarampión, si es de la tosferina, la gráfica siempre es la misma. Llega la vacuna y se barre la enfermedad. Esta es lo que sabemos del COVID en todo el mundo ahora, ¿no? No tenemos esa visión. Antes teníamos la visión esto es de todo un siglo, ¿me entiendes? Esto es prácticamente de unos meses.
nos hace falta pasar varios años para ver esas ondas y ver en qué momento estamos, ¿no? Y estos son unos periódicos del año 56 de Perú y Argentina. Les he seleccionado estos periódicos porque están en castellano y se ven bien, ¿no? Entonces ahí veis, fumigación aérea sobre Pejuajo. Claro, uno dice, ¿qué coño? Para eso lo que se hacía entonces para los brotes de polio. Y dice ahí que lavaron y desinfectaron veredas. Esto que parece una tontería, que ahora sabemos que para la polio no sirve para nada. ¿Os acordáis de aquellas imágenes de televisión donde unos agricultores limpiaban las calles, salían de algunos pueblos, dice, ya han puesto al servicio de... y todas las mañanas fumigaban con lejía o con algún preparado de la carretera? Claro, uno dice eso, ¿para qué coño? Si luego se van de botellón, ¿qué coño hace el agricultor echando lejía por la calle? No sirve para nada. Es decir, lo mismo que esto ya nos decían en el año 56. Y luego ahí también es otro periódico donde dice, eso viene a decir que en las primeras páginas de los periódicos estaba el seguimiento del brote. Entonces se leía el periódico, ahora nos lo dicen en la televisión. Tantos muertos, tantos casos, tantos tal, los van poniendo todos los días. Y hay una frase que está sacada de antes, pero que me ha parecido interesante, porque de muchos de aquellos niños afectados, esto no está escrito ahora, esto está escrito en el año 56, dice que padecen grados de parálisis, son ahora adultos que testimonian que ante la improvisación del Estado y la falta de políticas adecuadas, el que sale perdiendo siempre es el más débil. Esto está escrito hace 50, 60 años, 70 años, y parece que lo han escrito ayer en cualquier periódico nuestro, ¿no? Aquí también lo mismo, ¿no? Otro periódico de aquella época. Asociación Médica sobre la polio. Dicen, no deben ser cerradas las escuelas. Es lo mismo que ha dicho la Asociación de Pediatría ahora. Haced lo que queráis, pero las escuelas, por favor, no es necesario cerrarlas. Piden la suspensión de los carnavales. Nuevas medidas. Arriba dice, ha sido suspendida toda reunión pública. Y arriba he desmarcado yo que la orden afecta a lugares de diversión, residencias particulares y actos de fe. Es decir, que lo están diciendo que nada de reuniones masivas, las fiestas en casa, nada del ocio nocturno y nada de las iglesias. Es decir, todo esto año 56, ¿eh? Han pasado los años. Claro, aquí vemos ahora cuando dicen, oye, cierran los parques. Cierran los parques, esto está... Antes sabéis que la polio era una infección que afectaba sobre todo a menores de 5 años. Por esto decían siempre, debajo de 16 años, ¿no? Ahora, si fuera por el COVID, no vengan sobre todo los mayores de 65, ¿no? Pero bueno, es decir, cerramos los parques. Esta foto ya es de Estados Unidos. Pero también, sois una escuela de Estados Unidos. Os suenan las escuelas ahora, ¿no? Separación física. Pues entonces ahí tienen ventanas abiertas y 3 en clase. Claro, los demás no iban. Piscinas cerradas. Esto es una piscina, veis ahí arriba está el trampolín, ¿no? Cerrada por la polio. Hace poco también decía que habían cerrado las piscinas, ¿eh? Es decir, que hasta ahora vamos repitiendo lo mismo, ¿eh? ¿Y qué me dices del Cine Texas? Cerrado como medida de salvar la polio y abriremos pronto. Bueno, esto sí, porque la polio era muy estacional, iba y venía los años y tal. Aquí, open, esto es lo que quieren ahora los cines y abriremos pronto, ya verán. Y yo esta foto la manejo hace años, en muchas charlas la he puesto, ¿no? Y cuando yo ponía esta foto, decía al público, esto que en su día pusieron los americanos, aquí no hay alcalde que sea capaz de poner eso. Turistas fuera. Pero esto lo decía yo hace 3 o 4 años en las charlas que ya daba sobre la polio, claro. Y ahora, cuando yo la veo, digo, qué iluso era yo. Esto no solo pone en el cartel, sino que te pone en la Guardia Civil. Eso seguro que para este fin de semana, lo habéis visto, ahora que han cerrado la comunidad, están guardias civiles, esto no ponen el cartel, sino que te ponen la Guardia Civil y te ponen multa. Es decir, que aquel miedo, es decir, no entre en el pueblo turistas, les recibiremos el año que viene, ahora también se hace. Es decir, esto nos da una idea, he puesto estas fotos, pues nos da una idea, aquello de miedo, angustia de los años 50 a los problemas que hay ahora. Estamos tomando las mismas soluciones ante la misma situación de miedo. ¿Y qué me dicen de las recomendaciones que hacía? Pues fijar aquí la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, que es aquella fundación que puso en marcha Franklin Delano Roosevelt, el presidente, que fue realmente gracias a ese presidente de Estados Unidos, que él era un afecto de polio, la cogió a los 34 años y que iba en una silla de ruedas. Hay muy pocas fotos suyas en silla de ruedas porque no le gustaba que le fotografiaran así, pero fue el que puso, dio el puñetazo sobre la mesa y dijo, aquí hay que
acabar con esto. Y acabaron, curiosamente, metiendo mucho dinero en la investigación. Y sabéis que lo hicieron aquello con la marcha de los dimes. Los dimes son las moneditas de 10 centavos, que es como si aquí le dijéramos a la gente, vamos a financiar la vacuna de la polio con los céntimos que ustedes tienen en el bolsillo. Y todas esas moneditas de céntimos, 2 céntimos, 10 céntimos que no se usan en el comercio, las vamos echando en una bolsa, ellos las recogían y con eso pagaban la investigación. Se pagó por eso, ¿no? Pero fijaros lo que decían. Esta primera niña decía, pues mantente alejada de los grupos, no te canses mucho, no estés en situaciones de estrés, de frío y lávate mucho las manos. Y aquí arriba vemos, ¿qué estamos diciendo ahora? Distancia. ¿Sí? Distancia, lávate las manos, cúbrete. Cúbrete es porque aquello era un virus entérico, un virus por fecal y esto es un virus respiratorio. Pero si fijaros, es decir, que las recomendaciones las mismas, las manos, lavarnos las manos. Está muy bien todo lo demás, pero lavarnos las manos y mantener esa cierta distancia de seguridad. Esta foto que es clásica, ya ha visto que también la farmacéutica la sacaba, esto es lo que debía ser una unidad de cuidados intensivos en Estados Unidos en una época de una epidemia de polio. Esto, si veis la foto al final, hay unos paravanes, es decir, que esto no es una institución o una sala de hospital. Esto es que han cogido el garaje del hospital o un hangar o otro sitio y lo han llenado del pulmón de acero. Entonces, estamos hablando de una época en que sabéis que la polio creaba, una de las cosas que tenía era la parálisis de los músculos. Conocemos mucho a los que se quedan paralíticos y no pueden andar, pero había una parálisis respiratoria para los casos más graves. Esos no podían respirar hasta que se recuperaron. Había algunos que lograban salir del pulmón de acero. Ahí podían estar desde unos meses hasta unos años, ¿no? Imaginaros eso, no sabéis si sabéis cómo funciona eso, ¿no? Metéis al paciente y tiene una especie de diafragma que te quita y te hace presión negativa. Esto está hecho de cuando el sistema para que respirase se hacía externo, ahora se hace interno, te meten un tubo y te insuflan el aire. Es decir, hemos pasado del pulmón de acero al respirador. Toda la necesidad de respiradores de ahora, ¿os acordáis? Al principio, respiradores, faltan respiradores, todos son respiradores. Y había algún iluso, habéis visto los respiradores, dice una empresa de respiradores, una especie de botella y una máquina que hacía así. Yo decía, eso a cualquier cosa le llaman respirador, eso puede explotar el pulmón de cualquiera, ¿no? Pero bueno, más o menos esta imagen que ahora vemos, a mí me llama la atención. Ahí habéis visto a este señor, un médico aquí con pajarita, ¿lo habéis visto? No sé si se ve aquí. Y las enfermeras elegantísimas, pero ninguna, claro, ¿qué ha cambiado? La idea de estos, la idea del contagio al personal no lo debían tener. Pero bueno, quiero contrastar esta imagen con esta. Esto es el ifema, ¿no? El ifema no es tan grave, pero ahí no hay pulmón de acero, pero hay una botellica, ¿veis?, de oxígeno en cada, estas botellicas que hay aquí. El personal ya es el naranja, ya va mucho más protegido, pero si veis es la misma imagen de improvisación, gran sala, todos aquí, vamos a por todos. Es decir, que hasta ahora, si vais viendo, vamos dibujando imágenes que cambian los años, pero situaciones, soluciones, siempre las mismas, ¿no? Y todo cambió para la polio cuando este señor, el Jonas Salk, en la Universidad de Pittsburgh, desarrolla la vacuna de virus muertos. Yo he puesto en 1952, pero cuando se habla de la fecha de una vacuna, te encuentras muchas cosas. Porque este hombre en el año 50 ya tenía una vacuna. En el 52 es cuando empiezan a ponerla y, claro, el nacimiento de una vacuna no es fácil. Está el suceso Custer, aquel que no saben, que este hombre dice, bueno, se trata de que la polio matas el virus con formol y ya está. Entonces, muchos laboratorios dijeron, lo tengo, yo fabrico vacunas como fabricaban estos. Y hubo alguno que sacó al mercado vacunas que no los mató del todo y empezó a inyectar con virus vivo. Claro, aquel episodio se cargó a todos los que vacunaron. Eso fue un efecto negativo tremendo que casi se carga la vacuna. Eso le obligó que en el año 52 le dijeron, bien, pero tú cuando te hagas tu fase 3 vuelves. Y este hombre durante esos 3 años, por eso otra fecha de que empiezan a vacunar es el año 1955, que es cuando fue una fiesta nacional. En la televisión dijeron, es efectiva, es buena y es segura. Eso esperaron 3 años en Estados Unidos y tuvieron que vacunar a 2
millones de personas a lo largo de todo Estados Unidos, que sería la fase 3, que dijéramos ahora, la experimentación en pacientes. ¿Cómo se hizo aquella experimentación en pacientes? Pues cuando hurgas un poquito más, pues sabes que todos los orfanatos, todas las prisiones, todos los centros de gente con necesidad, todos esos fueron vacunados. Por eso cuando uno dice, ¿quién se va a vacunar cuando salga la vacuna del COVID? No dice, pues ya sabe, todas las residencias, todos los, no dice, estos en fila, todos se van a vacunar, ¿no? Es decir, que, pero eso es así con todas las vacunas. Alguien tiene que ser el primero, ¿no? Y cuando este vacunó a 2 millones de personas, le dijeron en el año 1955, dijeron, adelante. ¿Pero qué pasó? Que el competidor, el doctor Sabin, este es nuestro amigo de Rotary, muy amigo de Rotary. De hecho, todas las campañas de polio que hemos iniciado en el mundo la hizo los presidentes de Internacional de Rotary, el doctor Caseco, que era un médico mexicano que fue presidente de Rotary Internacional y que era muy amigo de Sabin. Y fueron los dos los que revolucionaron de alguna manera el concepto de vacunar, con la idea que luego nos ha dicho Antonio de que porque en el año 79 Rotary empezó a vacunar en Filipinas, vacunó a una isla, 1,5 millones, estuvieron después haciendo campañas en Marruecos, en Haití, hacían países. Y fue cuando, de alguna manera, la amistad entre Canseco y Esteban me dijeron, así no hacemos nada, vamos vacunando a plazos y tenemos que vacunar a todos a la vez. Y fue cuando dijeron, Rotary dijo, vale, en el año 1985 hizo aquella campaña que se llamaba Polio 2005, porque Rotary decía, para cuando nosotros cumplamos 100 años, vamos a acabar con la polio. Y pusieron esos 25 años para trabajar intensamente. Se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que el dinero que necesitaban era mucho más importante que el que Rotary podía aportar. Y entonces, de alguna manera, fue cuando fue necesario pedir ayuda y pedir apoyo. Pero fue la idea de decir, tenemos que vacunar a todo el mundo a la vez, porque no hacemos nada país por país. Y la segunda gran decisión que tomaron estos hombres es que dejó de vacunarse de forma horizontal a forma vertical. ¿Qué significa esto? La OMS vacunaba como se vacuna en el primer mundo, por calendario vacunal. Un niño cumple 2 meses, le vacunan, cumple tal meses, cumple tal, le vas vacunando según va creciendo. Y entonces planteaban la vacuna y cuando su hijo cumpla 3 meses, venga. Y fue estos que dijeron, esto no. Entramos a saco, cogemos un día y se establecieron aquello que se llamaban las Jornadas Nacionales de Vacunación. Cuando os metéis en esto, oís un poco las Jornadas Nacionales de Vacunación. En estos países del tercer mundo hay un día, el Estado dice, se va a vacunar el 26 de enero, el 14 de abril, el 18 de septiembre y el 22 de noviembre. Y esas son las Jornadas Nacionales. Y ese día se paraliza la actividad en los hospitales. Yo he vivido en algún país de esos, en algún momento de esos, y dice, hoy no hay consultas en el hospital. Y el cardiólogo, el gastroenterólogo, el cirujano, no sé qué, se monta en una furgoneta con un equipo vacunal y se va a tal pueblo según tiene logístico tal. Y eso permite que, por ejemplo, en la India se vacunaban pues 50 millones de personas en un día. En Pakistán ahora se vacunan 34 millones de personas en 1 o 2 días, porque hacen ese día, peinan. Y ese día cogen a todo niño de 5 años para abajo. Le cogen y dicen, no, es que ya la vacuna, si no tiene el dedo pintado, que lo pintan para ver si, porque ahí no hay cartillas, ni te apuntan, ni te cuñan, ni te registran. Ahí el niño que tiene el dedo pintado está vacunado. Y el que no tiene el niño pintado de 5 años para abajo, le vacunan como a Dios. Y como saben que tienen 4 meses, saben que cuando peinen van a coger al mismo niño. Esto esperan que no dure 3 o 4 meses pintado. Pero bueno, entonces aquí tenemos a Albert Sabin. Os cuento una historieta de Albert Sabin. Y esto es el efecto de la vacuna de la polio en España. Esta es la imagen que yo siempre utilizo cuando la gente me pregunta, ¿y son efectivas las vacunas? Y digo, con la polio pasó esto. ¿Me entiendes? Entonces tú ahí ves realmente que tenemos en el año 63 es cuando se empieza a vacunar, en el año 63. Y ahí, ¡brum!, llega la vacuna y se cepilla todo. Pero ¿qué pasa? Que al año siguiente debió decir, oye, hemos quedado perfecto, ya nos hemos acabado, tal. Y entonces, de una vacunación que era el 95% de la población, ya el año siguiente se van rebajando y dicen, oye, vacuna menos, esto nos cuesta. ¿Y qué pasa cuando tú bajas la cobertura vacunal, que es esta línea azul? Pues los casos rebrotan. Y esto es muy interesante porque significa que el número de casos que tienes depende mucho del porcentaje de la cobertura vacunal que tengas. Por eso
los antivacunas existen desde siempre y no nos han importado mientras eran un 4 o 5% de la población, porque era el mínimo tolerable. Pero cuando esos antivacunas ya te bajan el porcentaje de vacunas a un 80%, ya los casos empiezan a subir. Y curiosamente ahora, estos días, que ha sido, sabéis que el día 24 ha sido el Día Internacional de la Lucha contra la Polio, hemos visto grupos de afectados por la polio que están luchando contra el gobierno. El otro día veía a alguien que decía, piden dinero porque dicen que son afectados por que fueron tratados mal por el franquismo. Yo decía, hombre, cuando baja esta cobertura vacunal, esto es lo que aducen, ¿no? Cuando baja esta cobertura vacunal, suben estos casos. Todos los que enfermaron aquí pueden decir, oye, ¿por qué no me vacunaron a mí como los de 6 años anteriores? Me hubiera librado. Pero claro, esto llama la atención cuando son afectados. Pero muchas veces estos antivacunas no son, porque a lo mejor algunos dijeron a su madre, no hace falta que me lo vacunen. Bueno, pero lo que vamos es que esta imagen es muy gráfica, una imagen, 1000 palabras, y esta es la imagen de propaganda de que las vacunas son efectivas, de que las vacunas salvan vidas. Pero ¿qué pasa? ¿Que se puede extrapolar a todo? No lo sé, porque la gente dice, ¿va a pasar lo mismo cuando venga la vacuna del COVID? No lo sé, porque lo cierto es que no todas las vacunas son iguales. No, y la prueba de que no todas las vacunas son iguales o no todas las vacunas son fáciles es que llevamos buscando la vacuna de la malaria hace mucho tiempo y no la hemos encontrado, la vacuna del SIDA se sigue buscando y se ha metido mucho dinero en ello y no se ha encontrado, la vacuna de la tuberculosis que tenemos es una porquería y ya de hecho ya no se pone en España, se está poniendo en algunos sitios. Es decir, que hablar de vacuna no hablamos de la vacuna y eso ya está, se encuentra. Vamos a ver qué vacuna sale, qué efectividad tiene, qué problema. Y tienes que vacunar y claro, la polio mantiene lo que tú decías, es una vacuna barata, es una vacuna muy fácil de dar, sobre todo la que estamos utilizando, la de oral, la que se utiliza en el tercer mundo. La pinchada de sal es mucho más segura, pero un poquito más cara. Es decir, que la vacuna de la polio es una vacuna ideal y además una vacuna que lleva tantos años que ya nos ha explicado que sabemos, conocemos mucho de ella, ¿no? De la vacuna del COVID, pues no sé, yo no pongo la mano en el fuego por ahora hasta ver qué pasa, ¿no? Bueno, esto cuenta que, como os decía, cuando dijeron vamos a por todas y en el año 85, pues ya para el año 88 se vio que tanto la OMS dijo, oye, estos de Rotary van en serio, vamos a ayudarle. Entonces se forma lo que se llama la Iniciativa para la Polioerradicación, que este es el grupo importante que todos debemos mirar en Internet cuando buscamos qué pasa con la polio. Entremos ahí en el GPI, que son los que tienen la información mensual, detallada, caso por caso, y los que están metiendo dinero. Al principio, entonces se forma esta especie de alianza estratégica entre UNICEF, Rotary, OMS y el CDC de Atlanta. Yo siempre digo que aquí hay unos que ponen el dinero y otros que se lo gastan, ¿no? Porque luego apareció, como aquí faltaba gente que pusiera dinero, aquí apareció en el 2007 Bill y Melinda Gates a poner dinero, que ahora tiene muchos enemigos Gates, porque está entre los focos del mal de muchas cosas, y alguien le acusa porque se habla de la vacuna de polio como la vacuna de Gates. Gates no hace vacunas. Gates, como responsabilidad social corporativa de su empresa, donde gana dinero es con esto, con la informática, y se lo gasta en salud. Y en salud, dentro de lo que hace, aporta mucho a polio. Nosotros somos, digamos, los socios para luchar contra la polio, pero aquí últimamente aparece en esta lista también el Gavi, que es la Alianza para la Vacunación Universal. Ahí se vacuna de meningitis, de muchas cosas. Dime. Ah, me cachis. Bueno, perfecto. Bueno, pues ahí estamos nosotros. Y esto os quiero poner un poco los casos de polio salvaje de los 5 últimos años. Ahí hemos visto que llegamos a tener 22 casos en el 2017. 22 casos en todo el mundo. Entonces sí que estábamos así, en el 2017. Pero ahí hay varias columnas de varios colores. Quiero que os fijéis en el azul. El azul es los casos de Afganistán. Los casos de Afganistán. Afganistán vemos que va subiendo la columna azul. Llegó a tener 13 casos en el 2016 y ahora estamos en 47. Estos datos de la gráfica está hecha hasta el 30 de septiembre. Ahora ya para octubre, lo he mirado ayer, y donde pone 121 casos en el mundo están 132 y hay 53 casos en Afganistán. Es decir, Afganistán está subiendo los casos. Y Pakistán
no va a llegar a los que tenía el año pasado, 147. Hasta ahora llevamos ahora 132, pero estamos en octubre, nos queda noviembre, diciembre. Yo calculo que acabaremos el año con 160 y tantos casos de polio. No son nada. 160 casos no hay nada. Pero hay una cosa que no hemos dicho, la cantidad de asintomáticos que hay con la polio. La cantidad de asintomáticos con la polio que infectan, pero no padecen la enfermedad, estos es entre el 96, 97, 98%, muy alto. Yo no sé cuál es la cantidad de asintomáticos del COVID, pero se presume que también los hay y debe ser bastantes, ¿no? Entonces, significa que cuando estamos hablando de 100 casos, estamos hablando en realidad de 1000, ¿eh? ¿Me entiendes? Estamos hablando de muchos más casos. Bueno, estos son los últimos años y vemos ahí qué motivos para la preocupación hay. Pero ¿por qué Afganistán, que os he dicho que os fijéis en la columna azul, está donde está? Está donde está porque vacunar en Afganistán se vacuna así. Es decir, se vacuna con 2 tíos con una ametralladora al lado, porque el número de muertos entre los equipos vacunales, estos soldados están ahí porque esta mujer que está vacunando está arriesgando su vida. Sabéis que en Pakistán hay uno de los grupos políticos que están en el poder, cuya, digamos, en la electoral, como se dice, las propuestas electorales es vamos a anular la vacuna, porque se ha asociado la idea aquella de que la vacuna es algo como que un arma imperialista que nos viene a unas veces a esterilizar, otras veces a meter alguna cosa y tal, y hay que acabar con ellos. Y acaban con ellos matando a los grupos de vacunadores. Por eso hay que vacunar con este tipo de... es decir, que esto significa que hay protección, un problema, ¿no? Esto es otra causa. Fijaros ahí, estos son los casos de poliovirus circulante derivado de la vacuna. Cuando tú estás vacunando con la vacuna oral, estás vacunando con poliovirus atenuado. Pero esa atenuación, cuando tú vacunas a un niño por vía oral, este niño elimina los virus y contagia a otras personas que van vacunándose. Pero cuando ese virus circula, llega un momento que muta, como mutan todos los virus, y se convierte en un virus polioagresivo. Pero es un virus que tú has metido en la vacuna. Y este episodio, fijaros, desde el año 2016 cómo van subiendo los casos. Estos son también hasta el mes de septiembre 377 casos. Muchos más casos que de virus, de virus salvaje. Es decir, que estamos, de alguna manera, esto es un efecto colateral del virus y que hay que luchar con él, porque estos se quedan paralíticos igual que si fueran infectados por virus salvaje. Es decir, que ya la última diapositiva, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Es decir, que si la situación, como hemos visto, es tan parecida como la del año 50, pensar que ahora tenemos una solución distinta, ha mejorado la tecnología, ya no tenemos que esperar todos esos años para estudiar de los virus, sabemos mucho más, por eso puede ir más rápido, pero la fase 3 habrá que hacerla, habrá que poner la vacuna y luego todos los errores hemos visto que hemos cometido, que se cometieron, entonces se siguen cometiendo ahora. Es decir, que tenemos de alguna manera que buscar una solución que no es todo lo fácil que sea. Yo he puesto ahí que la lucha esta contra estas oleadas epidémicas se consigue con 3 cosas: esfuerzo, tesón, perseverancia y financiación. Eso es lo que tenemos que poner. Que las medidas a tomar tienen que ser coordinadas a nivel mundial. Eso de que una cosa entre, incluso que a veces cuando Navarra toma una cosa, Ceuta otra, Extremadura otra, no solo eso, sino que hay que coordinarlo a nivel mundial. Que las vacunas son un arma poderosa si se consiguen y que habrá que estar de alguna manera preparados para que esos efectos intolerables sean asumibles y que metamos en la balanza cuántos salvamos y cuántos se quedan en el camino por eso, ¿no? Que la medida más eficaz sigue siendo, está en manos de la sociedad, sigue siendo la educación y el desarrollo humano. Y cuando digo el desarrollo humano es las condiciones socioeconómicas, de habitabilidad, de poder vivir poco hacinados y todo eso, y la educación para aceptar el tema de vacunación y aceptar las medidas sociales que nos ponen, ¿no? Y luego pongo ahí que la injerencia de ideas políticas, culturales y religiosas pueden dificultar una solución definitiva. Hablamos de hemos visto la foto de Afganistán, eso es Islam puro, el que está, pero aquí puede haber otras ideas políticas también. Vemos que se están pegando a la gente tú más, y no están siendo todo lo efectivos que podemos hacer. Es decir, que hay que dejar esto en manos
de los que saben, de los técnicos, de los sanitarios y de la gente que tiene credibilidad en la sociedad, ¿no? Bueno, pues yo ya he acabado. Muchas gracias por vuestra... Preguntas. Para contestar preguntas, espera, que vamos a quitar eso para que se pueda conectar también. Gracias. Nos hemos ido, pero es que no nos hemos dado cuenta de que son ya las 8:10, porque ha ido la cosa. Es que te dejan el micrófono y te embalas, claro. Joder, tío. Un micrófono y... Entonces, Mari Carmen, a ver si la podemos tener ahí. No hemos visto ninguna pregunta en el chat, ¿vale? Es decir, que desde los que hayan estado escuchando vía Zoom, nos han entrado varios agradecimientos, pero ninguna. ¿Cuántos han estado presentes? No, no lo sé. Sí, las 45. Sí. Bien. Y lo único es eso, entonces, si queréis, ¿hay alguna pregunta para Antonio, para Luis o para Mari Carmen? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Creo que alguien ha hablado por ahí. Sí, Juanma de Esteban. Esto se puede... Sí. Sí. ¿Puedo? Juan. Adelante, Juan. Sí, es que, Luis, has dicho que cuando empezaron la vacunación, en el 63, ahora hay reclamaciones por el franquismo, etc. Yo quisiera añadir un punto de vista mío, que no tiene nada que ver el franquismo, era el gobierno, porque todos los gobiernos que ha tenido España, desgraciadamente, son iguales, son tardíos, porque la vacunación en Europa empezó en el 60, y aquí en España en el 63, como es costumbre retrasarlo siempre. Y ese retraso es el que hizo que murieran muchísimos niños. Y ahí sí que se podría reclamar esas cosas. Pero ya digo, no tiene que ver con el franquismo. Si hubiera estado, yo qué sé, el PSOE o Podemos, hubieran hecho lo mismo. Sí, pero eso lo he dicho porque era una cosa anecdótica, ¿no? Es evidente que no tiene... No, lo he dicho como anécdota también. Sí, eso es evidente que yo no le he dado ninguna importancia. Sí, no, pero lo importante de Luis, es que la campaña en Europa empieza en el 60 y nosotros, como es costumbre, en el 63. Sí, pero hay una cosa que no he dicho sobre Sabin. Cuando Sabin saca su vacuna en el año 60 en Estados Unidos, él quiere vacunar, pero dicen, como ya estaba teniendo éxito la vacuna de Salk, que pinchaban, le dicen, sí, bien, vete, ponla y luego vienes. Entonces, la campaña en Europa, sobre todo en Rusia, en Inglaterra, en otros países, se hizo con Sabin, pero era su fase 3. Es decir, que Sabin consiguió vacunar a 100 millones de personas en Europa y luego se presentó en Estados Unidos y allí se la aprobaron. Pero quiero decir que muchas de esas vacunas que se empezaron en Europa antes era la fase 3 de la vacuna de Sabin, que estaba en esa fase de experimentación. Sí, aquí el PSOE me refiero al seguro obligatorio de enfermedad. Cogió la vacuna, la de Salk. Y el INE creo que hacía propaganda por la otra, por la de Sabin. Y hubo una especie de discusión, pero al final se hizo la de Sabin, pero yo creo que la campaña del PSOE se hizo con la de Salk. Creo, no estoy mucho en esto yo. ¿Lista? Sí. Buenas tardes. Quería preguntarte, Antonio, que no sé si lo he entendido mal. Eligieron el adenovirus para todas las vacunas y provienen todas de simio también, todas las que son de adenovirus. ¿Y qué es lo que hacen? No, tienen pero crean una infección en el simio con el adenovirus. Ahí más pillado. Tenemos para la vacuna de Oxford, utilizamos un adenovirus de simio.
Para las otras dos vacunas que pusimos, la amarilla y el otro modelo, se utilizaban adenovirus modificados genéticamente. El adenovirus 5, que lo recordarán, y el adenovirus 26. La amarilla utiliza una pauta con ambos adenovirus. La otra, la vacuna de origen chino, utiliza el adenovirus 5. El adenovirus 5 es de lo que más se utiliza, pero esos adenovirus creo que ya no son de origen chino. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, adelante. Vale, quería preguntaros, en el caso de que de aquí a 3 años, como mínimo, exista ya una vacuna que pueda ser administrada a todo el mundo, eficaz, ¿qué porcentaje en este tiempo puede haber de transmisión y de personas que tengan el coronavirus? Bien. ¿Me habéis entendido? Sí. Cuando lo que esperamos es tener vacuna disponible en mucho menos tiempo. Lo malo es que disponible para todo el mundo, pues en principio vamos a tardar bastante tiempo en tener esa vacuna. Para los países ricos, y esto va a ser así, los países ricos compiten en situación de ventaja por recursos clave, como por ejemplo las vacunas de coronavirus, con los países pobres, con lo cual puede esperar que probablemente durante todo 2021, salvo campañas que no van a tener muchísimo calado, casi todas las vacunas de coronavirus van a poner en los países ricos. Y posteriormente, probablemente a finales de 2021, empiecen a ponerse las vacunas ya en campañas en países más pobres. En principio, ¿cuántas personas van a pasar el coronavirus? Es muy difícil saberlo. Sabemos que ahora mismo, con las medidas de contención que se pusieron en marcha y siguen estando en marcha, en España puede haber pasado la infección como máximo un 10% de la población. Eso ni siquiera se aproxima a la inmunidad del grupo necesaria, que teóricamente sería al menos un 67% de población inmunizada. Tampoco vamos a alcanzar probablemente la inmunidad de grupo con la primera tanda de vacunas que se ponen en los países ricos. Hasta finales de 2021 es muy probable que no lleguemos a acercarnos lo suficiente a ese 67%. Por eso las primeras dosis se van a poner fundamentalmente en los grupos de personas que tengan riesgo de desarrollar complicaciones. Este virus es una cosa que nos había dicho, que es una ventaja en la gripe de 1918. La gripe de 1918 afectaba muy gravemente a niños pequeños, a personas muy mayores y a población entre 20 y 40 años. Entonces, los efectos que producían eran devastadores. Aquí tenemos un coronavirus, un efecto que también puede ser bastante devastador, pero aparentemente afecta muy poco a los niños pequeños. Las personas por debajo de 60 años con pocos factores de riesgo también tienen menos probabilidades de complicarse, y las personas con más riesgo son las personas con determinadas condiciones de riesgo y mayores de 60 años. Al principio se va a cubrir a las personas que tengan mayor riesgo de desarrollar complicaciones de la infección, pero no esperamos que alcancemos una inmunidad de grupo hasta, como pronto, finales de 2021, principios de 2022. En España y demás países de la Unión Europea. En el resto del mundo dependerá del ritmo que procedan las campañas, pero cabe esperar que durante todo 2022 no se alcance el nivel de inmunidad necesario para considerar que hay inmunidad de grupo, inmunidad intelectual para la sociedad. Una pregunta, Antonio. Cuando se autoricen las vacunas, tú has comentado que hay varias. ¿Es posible que aparezcan en el mercado 2 o 3 tipos de vacuna? ¿Eso puede generar algún problema? Que tú te vayas a vacunar y dicen, oye, a esta le estamos vacunando con la de Oxford, al otro con la China, al otro con la... ¿No sería mejor buscar un tipo de vacuna solo, única, o se aprovecharán 3 o 4? Yo creo que están un poco pendientes de ver la efectividad que tiene. Una cosa que nos interesa mucho para los ensayos de fase 3 es la No se le oye. Bueno, una cosa que nos interesa mucho en los ensayos de fase 3 es si las vacunas van a ser efectivas en mayores de 64 años. Entonces, esa es nuestra población objetivo fundamental.
Entonces, claro, si la vacuna no es lo bastante efectiva en mayores de 64 años, pues tenemos un problema grave. Lo que han dicho, muy poquito, ya sabéis que no dan tanta información de cómo van a suceder las fases 3, han soltado desde la información en cuentagotas, parece que la vacuna de Oxford sí que está resultando efectiva, por lo menos a nivel de parámetros inmunológicos en mayores de 64 años. Pero ese es uno de los factores que nos va a hacer decidirnos por una o por otra vacuna dependiendo del grupo de población en el que estés. Va a haber vacunas que muy probablemente no tendrán tan demostrada esa inmunización efectiva en personas mayores de 64 años. Entonces, esas vacunas las daremos preferentemente en menores de 64. Si daremos esas vacunas que hayan demostrado inmunizar correctamente a los mayores a ese grupo de edad. Y luego tenemos el problema de los niños, porque hasta donde yo he visto, la mayoría de los ensayos clínicos no trabajan con menores de 18 años embarazadas. Con lo cual, pues, si llega el momento en que nos tengamos que plantearnos inmunizar a niños, con los ensayos clínicos que tenemos en curso va a ser muy difícil saber si las vacunas son seguras y efectivas en los grupos de edad. ¿Alguna pregunta más? Solamente tenemos tiempo para una pregunta. Yo tenía una cosa ya, también. Cuando salga la vacuna entiendo que el Estado acaparará todas las dosis porque será un programa de Estado. Luego, pensar que las farmacias van a disponer de ellas va a ser como que no, ¿no? Digo yo que no nos van a dar posibilidad de que la gente vaya y se compre la vacuna. No sé si Mari Carmen nos puede responder esta pregunta. Mari Carmen. Sí, quiero hacer una pregunta. A ver, es que eso es una pregunta que queda en el aire totalmente, sobre todo porque yo lo último que he visto es la forma de conservación y de mantenimiento, ya de por sí eso o varían las condiciones o desde la farmacia va a ser complicado. Me parece que en los primeros años yo creo que se va a centralizar. Ahí está la legislación y se legislará de una u otra manera cómo se vaya. Lo ideal que sería, pues, que la vacuna fuera totalmente segura, que desde la primera dosis que se pone no hubiera ningún efecto secundario y entonces que fuera desde la farmacia se pudiera dispensar. Hombre, el punto de vacunación de dispensación, perdón, sí que sería, pero yo lo veo complicado por ahora la dispensación, pero eso nunca, estamos un poco... Yo tenía una pregunta, es que he leído en un último artículo de la inmunidad cruzada de los niños en relación a la DTP y me ha llamado muchísimo la atención. No sé si Antonio o me puede contestar si eso es novedoso, se ha hablado más o simplemente es una noticia que, como son todas últimamente las noticias que salen, que quizás habría que hacer un poco de filtro. Justo con la DTP me has pillado por sorpresa, porque todavía no había visto nada. Sí que me había empezado a estudiar, ahora mismo estamos en campaña de gripe y como sabía que seguramente iba a hacer la población preguntas sobre la relación entre la vacuna de gripe y coronavirus, sí que empieza a haber evidencia de que la vacuna de la gripe, por lo menos en estudios psicológicos bien diseñados, protege contra las complicaciones del coronavirus. ¿Habrá una protección cruzada? No parece que tenga protección cruzada en el caso de la gripe, pero sí que parece que determinadas vacunas producen un estímulo sobre el sistema inmune, sobre todo sobre inmunidad celular, linfocitos TCP4, fundamentalmente inmunidad tumoral, que hace que quedes mejor preparado para responder rápido en caso de entrar en contacto con un virus como el coronavirus, en este caso. No se sabe apenas, es una cosa muy teórica por ahora, pero sí que se llama la vacuna de la gripe, produce un aumento de respuesta CD4, ese aumento de respuesta celular no se ve a nivel de los linfocitos CD8 y se ve que produce un aumento de la capacidad de respuesta de anticuerpos. Con lo cual, teóricamente, hay otras vacunas que pueden producir ese mismo efecto. No hay una inmunidad cruzada porque los antígenos al principio no son similares, pero sí que es un efecto como de preparación al sistema inmune para que pueda venir en los próximos meses. Gracias. Pues le cedo la palabra a Ana Moya, presidenta del grupo de INE, para que ya cierre.
Pues muchas gracias a todos, tanto a los ponentes por compartir su conocimiento, como a los escuchantes por ampliar su información sobre el tema. Y muchas gracias otra vez al Hospital de Denia por permitirnos realizar aquí este acto, tanto física como telemáticamente, porque los medios cada vez son más complejos de manejar. Muchas gracias a todos y buenas noches.